este solo párrafo se da en atención a la decisión del fiscal de la Nación, que en ese momento ejercía el fiscal Chávarri, de remover a 2 fiscales. La pregunta es, ¿tenía facultades para tal cometido el fiscal de la Nación? Porque si no estaría infringiendo. Revisando algunos antecedentes, tenemos que el fiscal Pedro Chávarri no tenía necesidad, en el artículo 2 dice, tenemos un marco normativo en el que se precisa que era competencia del fiscal de la Nación rotar a los fiscales superiores y también hacer lo mismo con los fiscales provinciales. Y que en tal decisión el fiscal no habría vulnerado el rotar o no a los miembros del equipo especial. Dice el artículo 80.a, designación del equipo de fiscales para casos complejos. El fiscal de la Nación, según lo estime conveniente, podrá designar, cuando las circunstancias lo requieran o por la complejidad de sus casos, un equipo de fiscales provinciales penales adjuntos para que bajo la coordinación de un fiscal superior se aboque a la investigación preliminar. En suma, solo este artículo de las recomendaciones planteadas, presidente, por el congresista delegado para esta materia es cuestionable, porque según la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal Chávarri habría actuado de acuerdo a sus competencias. Entonces, tenemos hoy un informe final que nos presenta conclusiones, pero estas conclusiones no están vinculadas a un cuerpo. O sea, una resolución tiene 3 partes: expositiva, considerativa y resolutiva. Tenemos una resolución que no está articulando con la parte expositiva y considerativa, porque en este punto 4.2 se está observando unos hechos. En el análisis de la norma se tiene que la ley orgánica del Ministerio Público facultaba al fiscal Chávarri para poder ejercer esos cambios. Y en la parte de las conclusiones se nos está diciendo de que hizo mal y que eso no lo compromete en la lucha contra la corrupción. Eso por citar uno de varios ejemplos. Hemos observado también, y de los medios probatorios que nos alcanza el fiscal Chávarri, algunas actas que serían elementos vinculantes respecto a las conclusiones que emiten las señoras fiscales que investigan el tema de organización criminal y el tema de los cuellos blancos, y dicen, ¿no?, que habría, en hipotético, el interés de garantizar que el fiscal Chávarri sea fiscal de la Nación, que es un punto que varios de los colegas que me han antecedido han hecho uso de la palabra. Pero en su informe al congresista Cheput, que ha sido el congresista ponente, y al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que entiendo que es la persona que plantea la cuestión previa, ignoran el contenido del acta 818 de fecha 14 de mayo del año 2015 y el acta de fecha 7 de junio del año 2018. En ambas actas yo quisiera preguntarles ¿por qué no las integran en sus conclusiones? ¿Por qué no son parte constitutiva de la misma? Cuando se dice en el acuerdo número 3860 a folios 10 lo siguiente: la propuesta de la señora doctora Zoraida Ábalos Rivera, fiscal suprema titular, para que en sucesivas elecciones de fiscal de la Nación se tome en cuenta el criterio de antigüedad en el cargo. Esto es al año 2015. Hoy, año 2019, a 28 de mayo, estamos analizando un acuerdo que ha tenido 4 años antes y que ha sucedido hechos como tener al fiscal de la Nación Chávarri. ¿Cómo es posible que estos documentos no sean parte de las conclusiones? Porque ustedes nos están presentando hoy un informe que nos corresponde valorar. Entonces yo quisiera que nos expliquen por qué no es parte de la conclusión del tema valorativo. En la misma línea, el acta 908 de fecha 7 de junio del año 2018, en la página 12 de los medios probatorios ofrecidos por el doctor Chávarri, en el acuerdo 5121,
se acuerda elegir por aclamación al doctor fiscal de la Nación por el periodo de 3 años comprendido el 20 de julio del año 2018 al 20 de julio del año 2021. Estamos remitiéndonos y estamos ponderando no solamente actas en las que por unanimidad los fiscales supremos toman acuerdos que inciden en la representación institucional de la Fiscalía de la Nación y que han llegado a la Comisión Permanente sin ser valorados de debida forma por la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Y que en las conclusiones que hoy nos presentan, presidente, nos presentan cambios respecto a lo que sugería el congresista Cheput y lo que se varía de acuerdo a las recomendaciones del congresista García Belaúnde. Perdóneme. Quiero finalmente compartir con usted el auto 2219 No tengo el folio, pero en el punto 4, este es la resolución expedida en España, Madrid, 13 de mayo del año 2019, que anota varios puntos de valoración de la Comisión Permanente respecto a votaciones como la del señor Inostroza. Dice lo siguiente. Voy a leer literalmente. La mayor parte de los indicios en los que se basan los hechos de la imputación respecto a organización criminal se basan a conversaciones entre el reclamado y aquellos en los cuales el parlamentario ha archivado las actuaciones por organización criminal, lo cual produce una suerte de contradicción que impide que podamos considerar que los hechos a los que refiere la imputación del delito de organización criminal puedan superar un mínimo de tipicidad en nuestro tipo penal. Aquí quiero reparar en algo, presidente. La tipificación que tienen en España respecto al Perú de organización criminal es análoga. Tiene que ver mucho con el número de integrantes que hay en la misma. Continúo en la lectura. A los efectos de este código se entiende por organización criminal a la agrupación formada por más de 2 personas con carácter de estable o tiempo definido que de manera concertada, coordinada, se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Ni tan siquiera superaría la tipicidad en lo que se refiere a un grupo criminal a los efectos que este código entiende por grupo criminal. Entonces, señor presidente, podríamos poner la denuncia y los juicios de valoración de esta comisión permanente que hiciera respecto al caso Inostroza a lo que hoy nos presentan para el tema Chávarri. ¿Qué dicen en materia de organización criminal? Artículo 317 del Código Penal. Se le imputa ser presunto miembro de la organización criminal de los cuellos blancos. Dígame por su intermedio al congresista Cheput, si sale él de ser el segundo miembro de mando de esta organización, según el informe de la fiscal, ¿quién lo sucede en la organización? ¿Quién cumple sus veces? Eso tendría que estar en el informe de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuáles son los indicios que hoy nos presentan? Hay un informe 0105-2018 donde se concluye que Chávarri tenía la finalidad de copar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Señor presidente, acabo de leer actas 4 años anterior a la fecha, donde son los fiscales supremos que acuerdan, a solicitud de la que hoy es fiscal de la Nación, que el criterio para ocupar el cargo era la antigüedad. Entonces debe haber un nuevo elemento que ustedes han valorado y que hoy no conocemos. Yo pido que se nos presente para cumplir con la ciudadanía, para que no se me denuncie el año 2021. En septiembre. En el tema de incumplimiento real y incumplimiento personal tipificados en el artículo 404 y 405 de nuestro texto normativo, dice, se le imputa este delito haber emitido resolución número 4853-2018, con lo cual aportó a los fiscales Rafael Vela y José Domingo el caso Lavajato. Además, por haber solicitado en reiteradas ocasiones información a los miembros del equipo especial Lavajato sobre las investigaciones que venían realizando, por ejemplo, sobre el caso de los cócteles.
Señor presidente, hay algunos requisitos mínimos que requieren los documentos que acá se analizan. Y es que además de que haya la tipificación, tiene que haber medios probatorios. Le había dicho hace unos instantes el congresista Mulder. Varios medios probatorios que hoy se nos han presentado tienen que ver con textos periodísticos. Y si bien es cierto, pueden ser una fuente de información valiosa, porque hay que reconocer en periodistas la agudeza que tienen en materia investigativa y que podría ser valorada, esto no puede subsumirse a reemplazar medios probatorios suficientes para inhabilitar. Yo podía eludir, presidente, estar hoy en la comisión permanente. Había sido delegada en un tema de representación en el extranjero. He eludido eso y estoy aquí. Y sin ninguna consigna para emitir un juicio responsable, quiero que se me explique cómo es que voy a inhabilitar a alguien 10 años de su vida profesional si es que no hay un medio probatorio que así lo acredite. Más allá de que hay una marcha, yo tendré que rendirme cuenta a mí misma de que hice bien, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medios probatorios que hoy me van a permitir inhabilitar a alguien? Porque finalmente, si a alguien se le tiene que investigar, que se le investigue. Si es el Poder Judicial que tiene que responder este fiscal de la Nación, ex fiscal de la Nación, que responda. Señor presidente, yo quiero pedir y plantear una cuestión previa. Primero es que se observe y se fundamente el tema de la inhabilitación de manera probada, que es algo que no tiene el informe de acusaciones constitucionales. Y que se haga una exposición solamente respecto al extremo de la inhabilitación. Todos tenemos derecho a la dignidad, a un futuro, a seguridad jurídica. Y yo creo que en ese mérito, en ese derecho de Estado que nos asiste a todos, tiene que ser la Comisión de Acusaciones Constitucionales quien planteó la cuestión previa, quien firmó el informe, que nos diga hoy qué medios probatorios tuvieron para presentarnos hoy este informe. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Me informa el oficial mayor que para poder procesar la cuestión previa tendría que, en todo caso, solicitarse que o regrese a la subcomisión para que en la subcomisión se sustente y se fundamente bien, o se vote en contra, porque una cuestión previa para que se sustente mejor el informe, no sé cómo procesarla. Para que lo precise, por favor, congresista Aramayo. Presidente, no creo que haya necesidad de retrotraer al espacio de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y dilatar, que no es el objeto. Lo que quiero tener hoy, y lo que les pido con absoluta cordialidad al congresista Cheput, es que argumente el tema, porque aquí no está, en los actuados no tengo un medio probatorio, ni justificación, ni línea argumentativa que me permita votar la inhabilitación. Es conocer los argumentos que han permitido llegar a esa conclusión. Si lo puede hacer el congresista Cheput ahora, yo se lo agradezco, presidente. Gracias. Ok, entiendo su posición, que argumente mejor, pero eso no necesariamente tiene que ser a través de una cuestión previa. Simplemente cuando haga el uso de la palabra el congresista Cheput, que dicho sea de paso sigue en la lista. Congresista Cheput, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo he escuchado con suma atención a 5 parlamentarios, por los cuales tengo el mayor de los aprecios y respeto, manifestando su preocupación por unas declaraciones que he dado el día de hoy. Como acabo de señalar hace un instante, lo que planteé fue una hipótesis que definitivamente ha sido inoportuna. Y así como soy respetuoso de ellos, soy más respetuoso de la Constitución, y para que quede claro en el libro de debates, voy a leer el artículo 93. Los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Dicho eso, señor presidente, las declaraciones de la mañana que se vean en ese contexto no tienen nada que ver con el debate de fondo, y si a alguien ha afectado, pues retiro esas palabras, pues considero de que primero está la Constitución.
Ahora, yendo al asunto de fondo, señor presidente, quisiera hacer otra precisión, que es la que tiene que ver con la cuestión previa. También han manifestado algunos parlamentarios el hecho que el desarrollo del informe no tiene nada que ver con las conclusiones en lo que se refiere al doctor Tomás Gálvez. Y es así, porque las conclusiones son distintas y recomiendan el archivo de la causa. Porque nosotros consideramos, como desarrollaré en algunos momentos, que las demandas constitucionales tal y como están redactadas y fundamentadas no permiten aplicar en una acusación ni en determinar una infracción constitucional en lo que se requiere al doctor Gálvez. Y luego, ya para pasar al fondo del asunto, quisiera contestar las preguntas de la congresista Aramayo. En esta instancia, señor presidente, en el juicio y el antejuicio político no necesitamos de pruebas, necesitamos de indicios. El impeachment o juicio político tiene que ver con eso, con la pérdida de confianza, con la generación de actos que colisionan con lo que significa la percepción ciudadana. Es un mecanismo plenamente constitucional que, sin necesidad de prueba, puede hacer de que el funcionario, si es que con su accionar genera algún tipo de desafección con la ciudadanía, pues tiene que ser destituido, si es que así lo amerita, en este caso, el Congreso de la República. Y díganme, ¿acaso no estamos viendo la situación en la cual se encuentra el Ministerio Público? ¿Acaso no estamos viendo pronunciamientos de fiscales a lo largo y ancho del país pidiendo la destitución? ¿Acaso no vemos enfrentamientos entre los mismos fiscales? ¿Existe o no existe una posición en la cual el Ministerio Público está en permanente enfrentamiento, por llamar de alguna manera, con la ciudadanía, que al final haya llevado a que el doctor Chávarri, en este caso, esté en estos momentos en la subcomisión de acusaciones constitucionales? Señor presidente, si usted lo permite. Congresista Mulder, tiene la interrupción. Presidente, yo creo que yerra el congresista Cheput cuando manifiesta que el Congreso solo debe puntualizar indicios. Eso no es verdad. Quizá incluso él profundiza su hierro al manifestar que esto es un impeachment. Justamente el impeachment es la acusación política, es el juicio político, es la imputación de hechos políticos. No en este caso, que estamos hablando de temas penales. Una cosa es el juicio político, y eso puede estar correcto, digamos, en función de interpretar las infracciones constitucionales que se están imputando, que no deben ser hechos penales, y otra cosa es una acusación constitucional por la comisión de delitos que, de acuerdo al artículo 100, obliga al fiscal a abrir proceso en lo que está justamente diciendo el Congreso y en ninguna otra imputación. O sea, este es un inicio de un juicio, presidente, y por eso es que, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, es que aquí también se tiene que respetar el debido proceso, porque si no cae nulo. O sea, este no es un caso político de impeachment, este es un caso de acusación constitucional por delito de función, y al ser delito de función, cuando se modificó el artículo 100 de la Constitución y se estableció que el fiscal está obligado a abrir proceso, se convierte ya en el inicio de ese proceso. Así que no puede determinarse de que este es un tema en el que así nomás tengamos que presentar indicios. Se tiene que hacer una investigación en regla y probar. Congresista Cheput, ¿puede continuar? Gracias, presidente. Interesante lo que dice el congresista Mulder para el debate. Yo no he dicho es un impeachment, tiene su origen en el impeachment. Y lo que está sucediendo en este caso es que hay juicio político y antejuicio político. Es decir, en un caso tenemos que ver las acciones que podría haber cometido alguno de los fiscales en relación a ese proceso de descomposición en su relación con la ciudadanía, y en otro caso tipificar los elementos penales que van a permitir que vaya al fuero jurisdiccional. Y de ambas cosas voy a hablar a continuación. O sea, acá hay juicio y antejuicio, ambas cosas. Y para eso es fundamental, señor presidente, retrotraernos a cómo empezó todo esto, para determinar casualmente los causales del juicio político. Hubo una serie de interceptaciones telefónicas en el caso de las bandas criminales en el Callao, que obligaron a que la policía empezara a hacer una serie de chuponeos que al final terminaron identificando a un grupo de jueces y fiscales, algunos de los cuales ya han sido destituidos por este Parlamento y acusados ante ante el respectivo sistema de justicia.
Y como consecuencia de esas interceptaciones salió por ahí algunos jueces que vinculan al doctor Pedro Chávarri, sea por relación, sea de manera indirecta o directa. Y es allí donde empieza este proceso. Y por lo tanto, desde el momento que ha generado una carga tremenda en lo que se refiere a la decepción de la ciudadanía, es que estamos llegando a este nivel en el cual hoy estamos viendo el juicio y el antejuicio del doctor Pedro Gonzalo Chávarri. No debemos olvidar, señor presidente, me pide una interrupción la congresista Letona. Congresista Letona, la segunda interrupción. Presidente, a través suyo, preguntarle al congresista Cheput, que está, entiendo, haciendo la sustentación en parte del informe de acusación, porque lo he escuchado en reiteradas oportunidades y ya no me voy a referir a su desafortunado tuit, pero él sustenta mucho en la percepción de la ciudadanía, y la percepción de la ciudadanía no encaja. Acá las responsabilidades, y tratándose de un tema incluso político, tiene que haber una serie de circunstancias que ameriten que esa sanción que usted nos propone a través suyo, presidente, de inhabilitación y de destitución, sobre todo la inhabilitación de 10 años, es directamente proporcional a aquellas faltas que usted le está imputando al señor Pedro Chávarri. Esas omisiones o esas acciones que ameritan que este Congreso lo destituya de su cargo de fiscal supremo, pero además lo inhabilite por 10 años. Y yo creo, presidente, y creo que es bien importante reiterarlo, porque lo he escuchado en varios... Para que concluya. La ciudadanía lo exige. Pues no, la ciudadanía nos exige hacer nuestro trabajo, tener un voto de conciencia, pero un voto que sea acorde con la Constitución. Y los congresistas no estamos sujetos a mandato imperativo, presidente. Y acá lo que prima es lo que dice la Constitución. Gracias. Congresista Cheput, para que concluya. Gracias, presidente. Evidentemente una sustentación, que es lo que estoy haciendo ahora, tiene distintas fases. La primera es la contextualización, en la cual estoy colocando los casos, y al final llegaremos a la conclusión en la cual determinaré cuáles son los artículos de la Constitución que se han infraccionado. Entonces, yo quisiera empezar por eso, señor presidente, porque la percepción es importante, por algo estamos hablando de política. La política tiene que ver con la legitimidad que puede tener el Congreso ante la ciudadanía en base a las acciones que tiene. ¿Y acaso no estamos en cuestión por la forma como en determinados casos podría verse de parte de la ciudadanía como erradas nuestras decisiones? Esto ha llevado inclusive a un referéndum que ha puesto en cuestión a los 130 congresistas. Entonces es fundamental señalar todos estos hechos que empiezan con los cuellos blancos del Callao, pasan por la gran cantidad de personas que piden que se cuestione a funcionarios del Ministerio Público, pasa por un proceso de referéndum. Tenemos el caso del señor Inostroza, que se encuentra en España fugado. Tenemos el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, y no me van a decir de que no está pasando nada. Entonces la percepción ciudadana es completamente negativa, y por eso es que estamos en un juicio político. Además hay un precedente que tampoco podemos obviar. Es aquel de las denuncias constitucionales 211, 215, 217, 18, 19, 28 y 29, en las cuales el señor César Inostroza y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ya fueron sancionados por este Parlamento, señor presidente. Y esa situación que llevó posteriormente a la fuga del señor Inostroza igualmente fue cuestionado con los mismos argumentos que escucha hoy día la defensa. Que no sirve el informe, que no está plenamente tipificado, que cuáles son las pruebas. Señor presidente, un proceso como de una acusación constitucional que tiene parámetros claros en cuanto a tiempo, 5 días, 3 días, etcétera, etcétera, y que bien manejado no supere un mes, no puede reemplazar pues al Ministerio Público, que se demora hasta 2 años en investigar. Entonces, que vengan a exigir pruebas a un proceso de denuncia constitucional que tiene límites precisos de 5 días, 3 días, etcétera, etcétera, es sinceramente no conocer la dinámica de lo que es un juicio o un antejuicio político, en el cual, insisto, se tienen que determinar indicios y su relación con hechos concretos, a través de esos hechos con la infracción que puede haber en materia constitucional o del Código Penal. ¿Cuáles son los hechos incluidos en las denuncias contra el doctor Pedro Chávarri? Allí tenemos
que se están planteando, según las denuncias presentadas por diversos parlamentarios, lo siguiente. En primer lugar, favorecimiento en su ratificación como fiscal supremo, relación con miembros de los cuellos blancos del puerto, reunión con periodistas en la casa del colaborador eficaz Antonio Camayo, apoyo de los cuellos blancos del puerto para su elección como fiscal de la Nación. El ex fiscal de la Nación no denunció a presuntos miembros de los cuellos blancos del puerto. Remoción de los fiscales previos a la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz. Pedidos de información sobre investigaciones al equipo especial. Remoción de la fiscal Erika Delgado del equipo especial. Ya en el cargo de la Nación, el doctor Chávarri omitió denunciar constitucionalmente por el delito de organización criminal al ex juez supremo César Inostroza y a otros 6 funcionarios vinculados a los cuellos blancos del puerto. ¿Qué hay en todos estos casos? Indicios contundentes que están en el informe, señor presidente. Más de 40 indicios. Entonces, si esos indicios se condicen con acciones, con actitudes, con normativa, con todo ese tipo de cosas, pues obviamente de que el Congreso está en la facultad de sancionar. Y si a eso le agregamos lo que está sucediendo en estos momentos con el Ministerio Público, de un enfrentamiento permanente entre fiscales de menor jerarquía que ya no respetan a los fiscales supremos ni al propio fiscal de la Nación, pues entonces ¿cómo no vamos a trabajar o actuar en función de esa situación política? Es obvio que hay un problema en el Ministerio Público y es obvio que dicen que existen los indicios suficientes como para determinar el problema. Y estos indicios, estas acusaciones son producto de documentos hechos por congresistas, algunos de los cuales se encuentran acá. O sea, no, como dice el reglamento, uno no puede ir más allá, así quisiera, de las denuncias planteadas y aceptadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Acá no está, por ejemplo, el tema del deslacrado, que hoy correctamente ha sido enviado al archivo, pues simplemente estábamos hablando de una situación estrictamente reglamentaria. Ya la próxima denuncia podrá venir en la siguiente legislatura. Pero estamos hablando de hechos absolutamente indiciarios que permiten señalar de que se ha cometido una infracción. Y el deterioro del Ministerio Público es algo que nadie puede negar. Preguntaban, ¿de qué se le está acusando? ¿Cuáles son los delitos imputados y que hemos encontrado sustento? ¿Y quieren que se tipifique? Pues se tipificará. Organización criminal, el artículo 317 del Código Penal. Y para eso existen una serie de hechos en el informe que por una cuestión de tiempo, en el informe, voy a señalarlo, en el informe que estipulan de que existe en estos momentos una relación no amical, funcional, jerárquica, con otros miembros que ya han sido desaforados por el Congreso. Encubrimiento real, el artículo 405 del Código Penal, encubrimiento personal, que fue cambiado también por la cuestión previa, y la infracción constitucional en lo que se refiere a autonomía del Ministerio Público, lucha contra la corrupción, que involucra el articulado de la Constitución en los artículos que el Tribunal Constitucional ya señaló para ese fin, 39, 41 y 48. Entonces, señor presidente, existen elementos como para que se proceda a esta sanción. En el caso del señor Tomás Gálvez, en ese sentido quiero recalcarlo nuevamente, se ha mencionado de que existen contradicciones entre lo que dice el informe y lo que se ha sancionado. Vuelvo a repetir, señor presidente, que en ese caso el informe está estructurado para exculpar al señor Tomás Gálvez de la acusación constitucional que se le plantea. Como consecuencia de la cuestión previa, se cambió y bueno, le corresponde al presidente de la subcomisión, tal como lo conversé con él, sustentar los motivos de ese cambio. Esto lo digo porque han señalado de que debería incorporarse. En la mañana conversé con el presidente de la subcomisión, con César Segura, y me dijo que debería salir del diario de debates. Bueno, es la decisión de él, no me corresponde a mí hacer ese planteamiento, sino al presidente de la subcomisión. En ese sentido, en esta primera parte, señor presidente, doy por concluida mi participación. Tiene la palabra la congresista Bartra. Gracias, presidente. Yo supongo, presidente, que el congresista ponente, Juan Cheput, se ha referido a mí
Y por eso cuando dice hay congresistas que han hecho pedidos, que se encuentran presentes en esta sala, supongo, en todo caso, sola me doy por aludida. Y como sola me doy por aludida, presidente, es precisamente porque en el informe del congresista Juan Cheput, al cual él se ha referido en este momento y habla de cuáles son los argumentos que sustentan el documento que él presenta, en uno de ellos dice, y lo ha leído con suma efusividad y con la contundencia además con la que él suele hacer sus sustentos, dice pedido de información sobre investigaciones del equipo fiscal. Y dice, son indicios contundentes. Sí, presidente. Reglamento del Congreso. Pero antes de eso, supongo que se refiere, él, cuando habla de eso, a lo que en su informe, página 16, capítulo 4, medios probatorios, dice. Y avanza hasta la página 20, 4.2.1, resoluciones y documentos institucionales. Y avanzo a la página 22 y entonces encuentro el documento 37, el mérito del oficio número 2500-2018-2019/CIMCR de fecha 2 de agosto del 2018, cursado por la congresista Rosa María Bartra Barriga al fiscal de la Nación Pedro Chávez.